Solución al problema 224 del texto Mecánica Vectorial para Ingenieros, Estática, de Beer, Johnston, Mazurek y Eisenberg. Novena edición de la editorial McGraw-Hill. Dice, determine las componentes X y Y de cada una de las fuerzas que se muestran en la figura. Bueno. Aquí tenemos tres fuerzas, una de 80 newtons, la otra de 120 y una tercera de 150 newtons. Tenemos ahí señalados unos ángulos que nos van a servir para calcular esas componentes. Bien, vamos a la descomposición de la fuerza de 80 newtons. Estaríamos observando que forma un ángulo de 40 grados con la horizontal, por lo tanto con la vertical tendrá un ángulo de 50 grados. Entonces Fx, como ya lo vimos antes, es 80 newton por el coseno del ángulo de 40 grados. Es 61.28 newton la componente en X. La componente en Y es 80 newton por el coseno de 50 grados, que es el complemento de 40 grados. El resultado es para Fy 51.42 newtons. Entonces, la forma vectorial de escribir la fuerza de 80 newtons es 61.28 newton I más 51.42 newton J. Aquí observen que las dos componentes son positivas porque la horizontal va a la derecha y la vertical hacia arriba. Para la fuerza de 120 newtons, ahora vamos a la descomposición de la fuerza de 120 newtons, vamos a observar que el ángulo que forma esta fuerza con el eje X sería la suma de 40 y 30, es decir, 70 grados, y el ángulo que forma con el eje Y será de 20 grados. ¿Sí? Ahí está la fuerza de 120 newtons con su componente en X y su componente en Y. Ambas componentes aquí también serán positivas. Entonces Fx es igual a F de 120 newton por el coseno de teta subíndice X, 70 grados. Esta Fx nos da 41.04 newtons. Fy para esta misma fuerza es 120 newton por el coseno del ángulo teta subíndice Y, que ya habíamos señalado es el complemento de 70, es decir, 20 grados. Entonces, Fy es igual a 112.76 newtons. La forma vectorial de escribir esta fuerza sería 120 newton igual a 41.04 newtons I más 112.76 newton J. Para la descomposición de la fuerza de 150 newtons, tenemos que teta subíndice X es 35 grados, ¿sí? Y teta subíndice Y será de 55 grados. Entonces tenemos ahí la fuerza de 150 newtons y sus componentes. Vamos a observar que la componente en X va a la izquierda, por lo tanto llevará signo negativo, y la componente en Y es hacia arriba con signo positivo. Entonces Fx es igual a menos 150 newtons por el coseno de 35 grados. Es el signo negativo para que señale a la izquierda. El resultado para este caso es Fx igual, o la componente en X igual a menos 122.87 newtons. Fy positiva, va hacia arriba, 150 newtons por el coseno del ángulo complementario al de 35, es decir, 55 grados. Fy es igual a 86.03 newtons. Entonces, la fuerza de 150 newtons en forma vectorial se puede escribir como menos 122.87 newtons I más 86.03 newton J.